Vamos a comenzar primeramente orando al Señor para que Él bendiga la predicación de la palabra en esta mañana, ¿ok? Señor, gracias por otra oportunidad de compartir y predicar tu palabra aquí entre mis hermanos. Ayúdame a predicar tu palabra de manera que tú seas bien representado y tú seas glorificado, que sea de tu agrado. Toma esta predicación como una ofrenda primeramente a ti y que sea a la vez de edificación para mis hermanos acá. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El joven canadiense que parecía prometer ser uno de los mayores evangelistas de todos los tiempos, se convirtió al cristianismo en el año 1936 y también se convirtió en un evangelista. Luego en el año 1941 fundó su primera iglesia. Para el año 1945 decidió formar lo que se llama Juventud para Cristo. En el año 1946 fueron a Indiana a hacer una reunión con diferentes líderes de jóvenes de todo Estados Unidos, donde estaba incluido el famoso Billy Graham, que fue el primer evangelista a tiempo completo de esta institución. Este canadiense, Chuck, como le decían, Charles Templeton, solamente 11 años después, de 1946, 11 años después, aproximadamente entonces, este hombre declaró ser un agnóstico. Agnóstico es una persona que lo duda todo, no sabe si hay un Dios, si hay, si no hay, no sabe, no puede definir nada. Y pienso que el ejemplo de Chuck es bien apropiado para lo que vamos a compartir hoy. Nosotros vamos a continuar con la serie de Segunda de Pedro, aferrados a la palabra en tiempos difíciles. Y estamos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. La semana pasada cubrimos los versículos 17 al 19 y hoy continuamos con los versos 20 al 22 con el título El peligro de los casi cristianos. El peligro de los casi cristianos. Voy a leer el texto de Segunda de Pedro, pero quiero empezar, para coger un poquito de contexto, los versículos que compartimos la semana pasada, y voy a empezar a leer en Segunda de Pedro, capítulo 17, y entonces luego voy a continuar con el texto que tenemos para esta mañana. Así que pueden seguirme con su vista de los versículos 17 en adelante de Segunda de Pedro. Dice, hablando de los falsos maestros, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20, entonces, donde vamos a empezar con la predicación de esta mañana, más particularmente, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros vamos a cubrir en esta mañana versos 20 al 22. Estaba tratando de encontrar unas estadísticas de un término que se llama cristiano nominal. Y es increíble la cantidad de personas que hay en las iglesias que se conocen como cristianos nominales. Son personas que están en las iglesias y reclaman ser cristianos y no se ve en ellos ningún tipo de evidencia ni de fruto de que el evangelio ha tenido un impacto en ellos. Cristianos nominales. Yo estaba pensando también, estas personas que están en las iglesias por meses, por años, y yo los veo cuando los presentan como miembros de la iglesia. Y cuando les preguntan, ¿cuánto tiempo tienen viniendo a la iglesia?
Dicen 3 años, 4 años. Yo pienso, debería darles vergüenza. Deberían pedirle perdón a la iglesia cuando dicen que se van a ser miembros después de 3, 4 años. Eso es antibíblico. En el libro de Hechos, la gente se convertía, se bautizaba inmediatamente y se unía a la iglesia. ¿De dónde hemos sacado ese concepto de que yo soy parte de la iglesia, pero yo tengo libertad para hacerme miembro cuando yo quiera? Porque yo no quiero que nadie se meta con mi vida. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. El que se para ahí 2 años, 3 años, después que está viniendo a una iglesia, debería pedirle perdón a la iglesia primero. Perdón, porque yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios en no hacerme miembro, porque no me quiero comprometer con el cuerpo de Cristo. Eso es antibíblico. Tú me estás diciendo que yo llego a una iglesia a la semana, tengo que hacerme miembro sin saber. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que es irresponsable y antibíblico pasar años y años y no comprometerse con una iglesia local. Está pecando contra Dios. Cristianos nominales. Ellos se llaman cristianos y no hay frutos de evidencia. Estoy pensando y tengo muchas cosas en la cabeza y no quiero que se me vaya el tiempo comentando estas cosas, pero creo que tengo que decirlas. El pastor Paul Washer, cuando se habla de estadísticas de que no, la mitad de la gente en la iglesia, los divorcios en la iglesia son iguales que los del mundo, y que hay pecado en la iglesia igual que en el mundo, Paul Washer no tiene una perspectiva tan en línea con esa mentalidad. Y yo creo que en parte tiene razón en el que hay que considerar lo que él dice. Dice, cuidado con llamarle a la iglesia de Dios sucia. Y como él lo explica en la manera siguiente, hay muchísima gente en la iglesia que son cabras, no son ovejas. No son cristianos, son los nuevos. Por eso tuve grandes problemas y grandes escándalos en la iglesia también. No que un cristiano no puede pecar, pero muchos escándalos y cosas que pasan en la iglesia vienen de gente que no son verdaderamente hijos de Dios. Son cizaña, no son trigo. No es nuevo eso. Y en eso yo le doy razón a Paul Washer. El texto de hoy lo dividimos en 2. Bien sencillo la estructura, 2 partes, son 3 versículos. Número 1, la condición de los casi cristianos antes de conocer el Evangelio. Y número 2, la condición de los casi cristianos después de conocer el Evangelio. Pasemos inmediatamente a la primera parte. La convicción o la condición, el estado de los casi cristianos antes de conocer el Evangelio. Noten el versículo 20 de 2 de Pedro capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, dice la primera parte. El primer punto no parece tan obvio en el texto, pero el punto aquí, que está hablando de esto, es que cómo y dónde empiezan la gente, incluyéndonos a nosotros. Nadie nace cristiano. Nadie nace salvo, aunque venga de una familia de 5 generaciones de creyentes. Nadie nace cristiano. Y la Biblia es bien clara en cuanto a esto, en cuanto a la condición de todo ser humano antes de una verdadera transformación por el Evangelio. Pedro mismo en 2 de Pedro capítulo 1, 3 y 4, hablando de los creyentes, él dice lo siguiente, versículos 3 y 4, yo lo voy a leer por ustedes en el capítulo 1. Si quieren moverse allá, lo pueden hacer también, dejando su lugar en el capítulo 2. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Atención, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1, Pedro mismo, él dice, esta es la segunda carta que les escribo. Entonces, en su primera carta que le escribe a esta misma gente, en la primera carta de Pedro, no tienen que ir allá, en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículo 3 dice lo siguiente. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué les agrada? Dice, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí estaba cada persona antes de venir al conocimiento de la verdad, antes de ser salvo verdaderamente. Sigo leyendo otros pasajes sobre la condición de cada ser humano antes de ser salvo. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros, Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los salvos se les llama así, que están operando en el espíritu de desobediencia. Pero dice, ustedes estaban ahí, son salvos ahora, pero primero estaban ahí, no nacieron cristianos. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el mismo Efesios capítulo 2, 17 y 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y dice, por la ignorancia que en ellos hay, pero no se queda ahí, dice, por la dureza de su corazón, por eso tienen ignorancia. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se puede empezar peor, en un punto peor. Ahí estaba cada persona antes de ser salva. Y cualquier persona que no es salva está en esa condición. Su mente es vana, llena de todo tipo de corrupción que hay en el mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo, ¿qué? El mundo entero está bajo el maligno. Siempre de joven, antes de ser creyente, me mortificaban versículos que eran muy exclusivos. Por ejemplo, el que no recoge conmigo desparrama. No hay un punto medio, no. El que no es conmigo es contra mí. Todo el mundo está bajo el maligno si no ha arreglado sus cuentas con Dios. Ese es el lugar donde comenzamos y donde empieza toda persona antes del Evangelio. Con un corazón depravado, como Ken estaba explicando. Y es importante entender esa cosmovisión. Si uno no entiende que el hombre tiene un corazón perverso y depravado, eso cambia la manera como tú ves las cosas. Hay gente que piensa que el hombre nace neutral. No nace neutral. En pecado me concibió mi madre, dice David, hablando de su naturaleza pecaminosa desde el principio. Y esa cosmovisión es bien importante para entender muchísimas otras cosas. Porque así no hay que afanarse tanto por tratar de cambiar un barrio o una ciudad pensando que el problema está afuera, cuando el problema realmente está dentro. Aunque tú metas a una persona en un sistema perfecto, en un vecindario perfecto, la gente va a pecar. Es un asunto del corazón. Cristo dijo claramente que lo que contamina al hombre no es lo que ¿qué? No es lo que entra, sino lo que sale. Dice, porque del corazón, de dentro, salen los adulterios, los homicidios, los robos. Eso es lo que contamina al hombre. El problema está dentro. Así que así empieza cada persona antes de ser salva. En segundo lugar, ya vimos entonces la primera condición de los casi cristianos. No nacen salvos, ahí estaban. En segundo lugar, la condición de los casi cristianos después del conocimiento del Evangelio. Y esta segunda condición va a tener dos etapas, como si fueran dos subpuntos que vamos a cubrir en esta segunda etapa de los casi cristianos. Yo puse entre comillas la palabra conocer. Si se pudiera pensar en una especie de hilo que uniera los versículos 20 y 21, y a ese hilo se le pudiera poner un letrero o un label, ese hilo dijera
conocimiento. La palabra aparece varias veces, hay unas 3 veces, conocer, conocimiento. Y es importante saber lo que implica ese conocimiento que veremos en breve. En la etapa 1 de los casi cristianos, después del conocimiento del Evangelio, ellos estaban viviendo ajenos al Evangelio inicialmente, ajenos a la palabra de Dios, pero pasa algo con ellos. Son expuestos al mensaje y empieza a ocurrir algo en sus vidas. Dice aquí el versículo 20, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, entonces la segunda parte es el énfasis en esta parte, dice, por el conocimiento del Salvador, del Señor y Salvador Jesucristo. El punto aquí explicábamos la semana pasada de esta gente que no tiene nada que ver con la palabra y de repente empieza y se expone a la palabra de Dios. La influencia y el poder del Evangelio, el poder de la palabra, empieza a hacer algo en sus vidas. Posiblemente la gente tiene algún tipo de problema en su vida o tiene pecados que le perturban la conciencia y se exponen a la palabra de Dios y empiezan a alejarse de ciertos patrones de conducta y se empieza a ver un cambio exterior en la vida de estas personas. Noten, un cambio solamente que exterior. No significa que sean verdaderamente cristianos. Solamente la palabra tiene una influencia en ellos. Importante conocer y saber aquí, que aquí habla de conocimiento. Y la palabra conocimiento, la traducción realmente es un conocimiento preciso y exacto de algo o de alguien. Eso no habla de conversión. No habla de conversión. Como ellos que estaban escapando, como explicábamos la semana pasada, no que escaparon totalmente, sino que, dicen algunos comentaristas, dice casi escapan. Como que empiezan a venir a la iglesia, parece que va a haber algo con ellos, todavía no son salvos, están escapando, está cambiando algo externamente su estilo de vida. ¿Por qué? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Solamente hay una esperanza para la gente que quiere escapar de la contaminación del mundo, y eso es el Evangelio. En los versículos 20, 21, hay 3 expresiones que tienen que ver con el Evangelio. La primera expresión dice el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que está en el versículo 20. La segunda expresión está en el versículo 21, dice por haber conocido el camino de la justicia, en el versículo 21. Y en el versículo 21 también dice volverse atrás del santo mandamiento. 3 expresiones para hablar del Evangelio. Lo que me llama la atención ahí de cómo se habla del Evangelio en esas 3 expresiones es el contraste de la vida que tienen, primero, los falsos maestros, y el contraste de la vida impura y de corrupción que tienen estos que han sido seducidos por los falsos maestros. Habla en el versículo 20 de el Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Señor. No solamente Salvador, es Señor, pero ellos viven como que Él no fuera su Señor. En el versículo 21 al Evangelio también se le llama el camino de la justicia. Es la manera correcta de vivir, la manera en que Dios espera que viva la gente, basado en el Evangelio. Tercera expresión, le llama el santo mandamiento. ¡Qué contraste! Primero, el Evangelio no es una sugerencia, es un mandato. ¿A qué? A arrepentirse y creer. Es un santo mandamiento. Esto de que las personas pueden estar en la iglesia y casi salen de la corrupción, todavía no son creyentes, nos hace pensar en las enseñanzas del Señor de Lucas 8, 11 al 15, la parábola del sembrador. Voy a leer para ustedes capítulo 8, 11 al 15. Dice el Señor explicando la parábola del sembrador, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que
no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es común ver ese tipo de personas. Un entusiasmo y un fuego y una cosa y vienen, bla, 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 y en 3 meses se van. ¿Y dónde está fulana? ¿Y dónde está fulanito? Pero noten esta también. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y atención. Y yo creo que esta es la que más se pega a la gente que estamos hablando aquí. Y los placeres de la vida, las indulgencias, la vida de pecado, la vida de desenfreno que habla Pedro. Dice, y no llevan fruto. Solamente en esta parábola un solo tipo de semilla da fruto. Y vean cómo dice esta versión aquí, de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dice que, y dan fruto con perseverancia. Recuerdo a mi profesor que me llamó la atención que un día estaba en la clase y él decía algo y dijo algo y yo, ¿qué? Suena como medio extraño. Dice, si no perseveras, no eres salvo. ¿Y cómo? Eso es bíblico. Sí hay algo que se llama en la Biblia la seguridad de salvación, pero hay algo que también que se llama la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Eres salvo para siempre. Pero una manera de tú saber si tú eres salvo es que tú vas a perseverar en la fe. Si te apartas de la fe, nunca has sido creyente, no eres salvo. Los verdaderos aquí, según la parábola, dice, dan fruto con perseverancia. Vino, 10 años levantó la mano, vivió su vida como un demonio, fue a college, fue a la universidad, vivió allá como quiso, estudió 4 años, en borracheras, en orgías, todo tipo de disolución. Después viene a los 25, 26 años, dice que a reconciliarse con el Señor. ¿A reconciliarte con el Señor o ahora es que realmente naciste de nuevo? Yo creo que es lo segundo. ¿De dónde hemos sacado ese evangelio fofo y vano de que yo recibo al Señor como Salvador y si yo quiero, eventualmente, opcionalmente, entonces mi Señor? Falso. Eso es una falacia, un invento de hombres. Eso se llama creencia fácil. Jesús es Señor y Salvador. Pocos libros he leído 3 veces. Bueno, esto lo leí casi 3 veces, 2.5, 2.7 veces. Si usted tiene oportunidad, yo les recomiendo a usted, léase, si va a leer un libro de MacArthur, lea un solo. El Evangelio según Jesucristo. Pero esté preparado. Porque usted va a decir, pero ven acá, a mí me han engañado. ¿Y qué es esto que me han dicho a mí? Y MacArthur no dice nada nuevo. Eso es lo que enseña la Biblia. De bocas del mismo Señor cuando estuvo en la tierra y luego por sus apóstoles también. Cuidado. Esta gente se expone a la palabra, hay un tipo de influencia en ellos, son como esta semilla que sí, que parece todo bien y todo eso así, y aún por un tiempo están ahí, pasa algo, viene la persecución. No. Ahora, este grupo en particular es los placeres de la vida que los atraen otra vez. Y eso nos lleva a la segunda etapa, en la etapa de los casi cristianos después de conocer el Evangelio. Lo que realmente ha pasado con ellos se confirma en los versículos 14 y 18 de 2 de Pedro, que está ahí mismo. Fíjense en eso, lo que ha pasado con ellos. Versículo 14 dice, hablando de los falsos maestros, pero aquí va a incluir a los que le siguen. Versículo 14, 2 de Pedro, capítulo 2. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar
seducen a las almas inconstantes. Son gente que están llevados de todo tipo de viento de doctrina. Y a estos, los falsos maestros, los que los seducen, los atraen. Y la idea es una especie de carnada, como un cebo. Ahora, escucha el versículo 18 ahora. Dice, hablando de los falsos maestros que explicamos la semana pasada. Pues hablando palabras infladas y vanas, de nuevo la palabra aquí, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Explicábamos la semana pasada que eso no quiere decir que ellos habían huido, entonces son salvos. Entonces son salvos y perdieron su salvación. Mucha gente utiliza este pasaje para argumentar de que la salvación se puede perder o que una gente puede caer de la gracia. Eso es antibíblico también. La explicación de esto es que esta gente casi escapan, estaban escapando. Entonces vienen estos maestros, ellos, suponte que tú empiezas en una iglesia buena, una iglesia sana, y como los falsos maestros se levantan de medio de iglesias sanas, dice, en medio de vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas antibíblicas, ocultamente. Entonces, están en una iglesia sana, por un año escuchan la palabra y viene un falso maestro. Y con palabras muy bonitas y bien elaboradas, empiezan a insinuarle, a decirle, pero tú no tienes que vivir esa vida tan restringida que tú tienes. ¿Y por qué? Tú eres libre en Cristo. En el primer siglo había unos que se llamaban los gnósticos y ellos se creían que eran muy elevados. Y hacían esa separación de el espíritu y la carne y todo eso. Y esta carne es solamente así. Pero como yo estoy tan elevado espiritualmente, lo que yo haga con mi cuerpo no importa. ¿Y cómo lo explicaban? Se oye muy bien. Dice, mira, tú tomas un pedacito de oro. Tú metes un pedacito de oro en el fango y lo sacas y el oro sale igual y todavía brilla. ¿Ves? Asimismo, yo estoy tan elevado espiritualmente que lo que yo haga con mi cuerpo no importa. ¿Qué? No. Eso es antibíblico. Y esta gente, oyendo este tipo de enseñanza, son seducidos. ¿Por qué son seducidos? Porque solamente ha habido un cambio externo en ellos y dentro opera todavía la misma persona. ¿Cuál misma persona? Enemigo de Dios y todavía es esclavo del pecado. Y dice, pero yo puedo tener lo mejor de los dos mundos. Ok. Voy y me emborracho. Y después en la mañana, me emborracho el sábado. Y en la mañana voy a mi iglesia normal. Y puedo hacer mis dos cosas. Puedo seguir mis dos tipos de vida así. Y se puede hacer el cristianismo que yo quiero. Estos falsos maestros seducen a esta gente. Y eso nos lleva entonces nosotros a la segunda parte o segunda etapa de esta gente, de los casi cristianos, después del conocimiento del Evangelio. Noten que dice, ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice aquí, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Mire, la palabra enredarse aquí quiere decir como emburujar, enmarañar, embrollar. Y ayer en la mesa de la boda estábamos hablando de tejer. Y yo pensé, ya yo estaba estudiando esa palabra de tejer. La idea es cuando tú tienes un pez y el pez está envuelto como en una red así. Pero enmarañarse como envuelto en una manera que es como un animal en una red. Esta gente que casi escapan por haber escuchado el Evangelio y estaban siendo influidos y teniendo ciertos beneficios, porque oyen la palabra y dicen, bueno, ese estilo de vida da demasiados problemas, se van por un tiempo, ven los beneficios, pero aún así no son salvos. Dice aquí, enredándose otra vez en ellas son vencidos, embrollados, vuelven y se comprometen en el estilo de vida que ellos tenían y son vencidos. Y decíamos que el que es vencido por alguien o por alguno es esclavo del que lo venció, argumentaba Pedro también la semana pasada. Casi escapan de las contaminaciones del mundo, por poco abandonan su estilo de vida. No eran salvos, vuelven a su antiguo estilo de vida de pecado desenfrenado. Ahora, ¿cuál es la evaluación de Pedro de esta gente? Están en la iglesia por años. Son muy común actualmente. Cristianos nominales. Y se van. ¿Qué es lo que Pedro piensa, inspirado por el Espíritu Santo, de la condición de esta gente? ¿Se quedan en el punto donde empezaron? ¿Solamente en el punto inicial donde quedaron? Pedro dice, no.
dice al final del versículo 20, ¿qué pasa con esta gente y dónde están? ¿En qué condición están? Dice aquí, enredándose otra vez en ella son vencidos, dice, su postrer estado, o sea, su condición, viene a ser peor que el primero. Dice Pedro que no están en el punto donde ellos comenzaron, sino que ahora están peor. Están en una peor condición. No puedo encontrar si Pedro explica ese verso específicamente de que están peor en su misma carta, en la primera y la segunda. Pero posiblemente Pedro estaba pensando en las enseñanzas del Señor. De nuevo pueden anotarlo y yo lo voy a leer para ustedes para asunto de tiempo. Posiblemente estaba pensando en estas cosas que enseñó Jesús. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, hoy en otro pasaje que tiene que ver con el espíritu inmundo que vuelve, y ustedes han oído este pasaje. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, yo lo voy a leer por ustedes también. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Una gente empieza a venir a la iglesia, parece un tipo de cambio más o menos, su familia va cambiando y todo eso, el hombre parece cristiano y todo. El espíritu inmundo se va. Dice, entonces dice el espíritu, ¿verdad? Volveré a mi casa donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Oh, pero esto es un palacio, esto es un hotel. Holiday Inn de Tino. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Un demonio no es suficiente ya. No, dice, toma 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. En esa persona que estaba yendo a la iglesia y se enreda otra vez en las cosas del mundo, en su pecado. Dice, el mismo término aquí, la misma expresión que usa Jesús. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra, entiendes el evangelio, tienes un conocimiento preciso y exacto de quién es Dios, de qué es el evangelio, de qué es el camino recto, qué es el camino de la verdad. Vienes por 1 año, vienes por 3 años y después vuelves a tu vida de pecado. Dice el Señor que tu postrer estado es peor que el primero. Eso, bien peligroso. Son personas que estuvieron en la iglesia y luego se apartan y son peores que los que nunca han estado relacionados con las cosas de la iglesia. He oído por ahí la gente diciendo, pero ven acá, ¿y qué pasó con fulano? Y él no era evangélico, pero ahora es un demonio. Ahora es un demonio. Usted ha notado que la gente que va a la iglesia por un tiempo y se aparta, hacen unas cosas que a veces no se ven ni siquiera en los no creyentes. Es una cosa increíble, como que se suelta como lo malo, como que se desata no sé qué cosa. Son totalmente cosas escandalosas que hacen, que causa que mucha gente hable mal del evangelio. ¿Tú ves? Por eso que yo no me meto en eso, yo soy mejor que ese, y se justifican así. Por eso que yo no creo en evangélicos. Escándalos y cosas terribles, esta gente que una vez estaba en la iglesia. Una vez estaba hablando con un colega, ya no pude hablar más con él. Dice, no, ya yo fui bautista. ¿Qué te digo entonces? O sea, tú me estás diciendo, ya tú sabes lo que yo te voy a decir, yo no tengo nada que decirte. O sea, yo estaba en la iglesia por un tiempo, escuché todas esas cosas, las entendí y dije, nah. Muy, muy peligroso. Un comentarista dice, y explicando por qué se va la gente a un extremo y por qué cae tan bajo la gente que va a la iglesia, nunca se convierte, y después te ves ese estilo de vida que tú dices, pero es una cosa escandalosa. ¿Y qué cristianismo es ese? Miren lo que le dice, él dice 2 razones, dice 3, solamente tome 2. Una, están dispuestos a mostrar a los demás que ya no están restringidos a lo que antes habían estado. Tú me conoces como evangélico, pero ya yo en eso, ya yo soy un tipo libre ahora, cool. Yo bebo mucho tequila y mucho de todo, mi vida, ya. Yo me escapé de eso.
Yo tengo una mente abierta ahora. 2. Posiblemente Dios los entrega a la indulgencia y los deja con menos restricciones que antes. O tú escuchaste el Evangelio, lo entendiste perfectamente, sabes quién es el Señor, sabes lo que Él hizo por los pecadores, y ahora das la espalda y vuelves a tu pecado, entonces Dios te suelta, como dicen, en banda. Una posición muy peligrosa, ¿dónde estar? Muy peligrosa. Ahora, Pedro va a proseguir diciendo por qué el postrer estado es peor que el primero. Noten el versículo 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Recuerden la frase, el camino de la justicia es un sinónimo para el Evangelio. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y alguien pudiera decir en este punto, bueno, pues es mejor yo no saber, porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Así es que funciona la Biblia? Porque yo ignoro, soy inocente. No. En Levítico, usted puede encontrar en Levítico capítulo 4, en Levítico capítulo 5 también, hablan las personas que tienen que traer y presentar ofrenda por su pecado, aun cuando no sabían que era pecado. La ignorancia no es una virtud y no es una excusa tampoco. No lo es. Solamente lo que hace la ignorancia es que el mal es hasta cierto punto menor. ¿En qué sentido? Los hombres serán juzgados según la luz que han recibido. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por eso es que Cristo habla tan fuertemente de la gente que recibe el Evangelio, lo escucha y lo rechaza. Y cuando envía a los apóstoles y cuando envía a los 70, dice, miren, cuando ustedes vayan a una ciudad, si lo reciben bien, no hay problema, entonces así. Si no los reciben, esto es lo que ustedes van a hacer. Sacúdense de los pies y digan, miren, aún hasta el polvo de nuestro pie que se ha pegado de su ciudad a su pueblo, nos lo quitamos de ustedes. Ni el polvo quiero saber de ustedes. Pero sepan esto, el reino de Dios se ha acercado. Y ustedes escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Y Cristo, ¿cómo hace para darle la mano de que, bien, eso fue lo que yo mandé a hacer? Dice, en el día del juicio, ustedes que escuchan la palabra por años, por meses en una iglesia, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Y ustedes recuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre. Dice, más tolerable para ellos que para ustedes. Eso es una imagen muy aterradora. Pero más aterradora es la imagen que vemos porque el calor parece estar subiendo y subiendo cuando uno considera Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 26. Hebreos capítulo 10, yo los invito a que solamente escuchen para ganar un poquito de tiempo y pueden anotar las referencias. Si pueden buscarlo rápido, bien. Si no, escúchenme a mí. Y en algunas Biblias hay una especie de encabezado que dice, advertencia al que peca deliberadamente. Y atención a los que vienen aquí. Saben que no son salvos. Siguen en su pecado. Siguen en su pecado a pesar de que escuchan el Evangelio y lo que Cristo ha hecho. Esta advertencia es para ti. Dice aquí. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, sabiendas, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no dice de ser salvo. Es un asunto de conocer y saber exactamente con exactitud lo que es. ¿Qué pasa? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda entonces? Ya te doy el Evangelio, la solución de salir de tu problema, de tu pecado. No lo quieres, no hay más nada que se pueda hacer por ti y contigo. ¿Qué queda entonces? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios son todos los enemigos de Dios.
Todos los no salvos son adversarios, enemigos de Dios, y van a recibir esto aquí. En algunas Biblias hay una referencia cruzada a ese versículo ahí, de Isaías 26, 10 y 11. Y oigan qué dice aquí. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Por qué la gente en el milenio, inclusive un gobierno perfecto, 1000 años, de todo y justicia y todo, y aún así al final se van a rebelar y van a querer detronar al Señor Jesucristo, guiados por Satanás? Por esto mismo, tú puedes tener un gobierno perfecto y todo cubierto y no hay problema y trabajo y de todo. El problema está en el corazón. Y en esos 1000 años, aún con Satanás atado, no necesitaron a Satanás. El problema está en el corazón. Y Dios va a demostrar totalmente donde quiera, en el cielo y en la tierra, el problema del hombre está en el corazón. Nadie va a poder decir, fue Satanás. No, tú. Dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Si yo continúo leyendo Hebreos, mismo capítulo 10, versículo 28 al 31, dice aquí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y oigan este versículo 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un versículo por ahí que dice que la gente que sean juzgados van a beber la ira de la copa de Dios y la van a apurar hasta las heces. ¿Sabe qué quiere decir eso? Te dan un vaso de algo, de un jugo, y aunque no quieras tomártelo, tienes que tomártelo hasta el final. Esa es la imagen que Dios presenta aquí. Es algo bien serio. Todos los que rechacen la oferta de Dios de salvación tendrán que tomar toda la ira de Dios. Hasta las heces, hasta el final. ¿Hasta cuándo? Por los siglos de los siglos. Si que Dios va a perseguir la maldad del impío hasta no hallar ninguna. ¿Cuándo Dios no va a hallar más maldad en el impío? El infierno no corrige, no restaura, no transforma. Solamente para castigo. De hecho, en el infierno los pecadores siguen pecando y maldiciendo a Dios. Luego de considerar entonces la razón por la que estos casi cristianos están en un grave peligro, ahora Pedro va a ilustrar. Va a poner con más luz lo que realmente ha pasado con ellos. Ahora, este es un versículo, como diría el pastor de inglés de los jóvenes, él diría es algo gross, es fuerte, es nauseabundo. Y yo les digo, ¿debo yo explicar también el versículo 22 de segunda de Pedro? Sí. ¿Quiero explicarlo? No. ¿Lo voy a explicar? Sí. Porque es la palabra de Dios y también es útil. ¿Qué es lo que el Señor quiere con este versículo? Que te cause náusea. Y tú veas lo feo que es que una persona que se expone al Evangelio vuelve a enredarse en el mundo. Debe causarte náusea y deseos de vomitar. Posiblemente me voy a concentrar más en la segunda parte, porque estaba pensando en el profeta Ezequiel, creo que fue Ezequiel. El Señor, juzgando a su pueblo, le dijo, mira, haz tu comida y cocínala o cuécela usando excremento humano, caca de gente. Y él dijo, pero Señor, yo nunca he sido inmundo, ¿cómo tú me vas a poner a hacer esto? Y el Señor le dijo, ok, te voy a permitir que la hagas con estiércol
de bueyes o de vacas, lo que sea. Pero aún estiércol. Una imagen bien fea. Entonces yo, en la primera parte es muy, muy fuerte porque cuando uno predica, ustedes se lo olviden media hora, 2 horas. Los predicadores duramos 3 días pensando, ¿y qué dije? ¿Por qué no dije esto? Porque 3 días uno dura en esto y predicándose uno mismo. Pero yo, para poder soportarte un poquito, tal vez me voy a concentrar en la segunda parte. ¿Qué dice Pedro aquí? ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? Dice el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el proverbio? Ese proverbio 26, versículo 11, que tiene solamente una parte, y la otra se entiende que es que el pueblo lo conocía así. Esto se usaba, este tipo de imágenes en el pueblo. Dice un comentarista, Pedro no está siendo grosero al usar este tipo de imagen. Era algo común que se hacía. Como refranes del pueblo también, dice él. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué cosa? Dice el proverbio, que es verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro vomita y después que vomita vuelve y se lo traga. Es que yo no puedo pensar una cosa así yo como hombre. Nada más cuando uno vomita y bota nada más la bilis, cuando uno ve a un niño que vomita y eso no está comiendo, uno no puede seguir comiendo. Eso es una cosa desagradable. Eso es feo eso. De hecho, la presentación de la comida en algunos restaurantes te llama tanto la atención por lo bonita de la presentación. Pero hay un tipo de comida que te la enseñan y tú dices, pero esto parece vómito. Yo no puedo comerme eso. La presentación importa. ¿Cómo voy yo a comer? Voy a vomitar y voy luego más tarde y me voy a comer mi vómito. Eso es desagradable, eso es grosero. Eso es asqueroso. Dice Pedro que la gente que se expone al evangelio lo entiende claramente y luego se va a su vida pasada. Está haciendo eso mismo que hace el perro aquí. ¡Wow! Eso es grotesco. Y él da otro ejemplo. Dice, y también te voy a dar otro ejemplo. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Usted ha estado cerca alguna vez de una posilga de cerdos? Mire, eso hiede de lejos. Y esa posilga tiene lodo y tiene caca del cerdo y tiene de todo ahí. Es una cosa increíble eso. Y mire, yo estaba pensando, al que dicen cerdo y no pelea, tiene problemas. La gente lo utiliza de manera figurativa y dice, ese hombre es un cerdo. Eso quiere decir muchísimas cosas. Cuando se utiliza la palabra perro también por una persona, tú eres un perro. Los amigos lo utilizan entre ellos, tú eres un perro, le quito una comedia que había así. Pero si una persona, por ejemplo, tú le dices perro, eso es una ofensa fuerte. Entre los judíos era terrible. Estos dos animales eran impuros. No eran los perros de que una mascotica como ahora, el perrito que tú hasta duerme con él y que lo besa. No, está loco. Pero yo pensé la palabra perro, si tú le dices a una mujer perra, yo creo que vas a durar unos cuantos días en la cárcel. Eso es bien feo. Porque un perro que hace esto es una imagen fea. Pero dicen que la puerca lavada se revuelca en su cieno. Un comentarista diciendo, yo conozco un amigo que tiene animales, dice que a veces a los cerdos hay que lavarlos con una poción, una química y una cosa, y su carne queda un tanto descubierta de todo el lodo y toda la cosa, pero la luz del sol le molesta al cerdo y él no puede entonces. Se siente caliente y lo que sea, así que hace, va a la posilga, que es un lugar sucio y asqueroso, posilga la palabra. Y se revuelve otra vez y dice, aquí es que me gusta. ¿Usted ha visto los cerdos? Aquí que me gusta. Porque esa es su vida, esa es su casa. Entonces se envuelven en el... y ahí sale otra vez. Después de haber sido lavado. ¿Cómo usted te baña? Te bañas y antes de salir entonces vuelve y te metes en la tierra, en el lodo. No tiene sentido. Dice Pedro, eso pasa con la gente que estaba y después se va. Y yo estaba pensando, ¿por qué ocurre esto? Y en resumen, es un asunto de naturaleza, de esencia. Si no ha habido un cambio verdadero en la persona, si no eres creyente, no extraña que la gente vuelva a su vida de pecado y no le importa. Su vida, esa es su casa, ese es su hábitat, esa es su naturaleza. No se extraña si una persona viene por 3 años y después se va a vivir una vida peor que la que tenía en la iglesia. ¡Ay, pero él creyó! ¿Qué tú quieres decir con eso? Si vuelve a su vida de pecado, está demostrando de que verdaderamente
Fue una reforma exterior. Volvió a su vida natural de pecado, así como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada a revolverse en su cieno. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero por lo menos concluir apropiadamente con estas cosas. Hay una esperanza para ti. Tú dices, yo conozco una persona que ha estado en la iglesia y volvió atrás. ¿Qué tal si yo conozco una persona así? ¿Qué tal si yo estoy en esa condición? Pero hoy lo entendí. ¿Hay esperanza para mí? Dice un versículo por ahí que más vale un perro vivo que león muerto. Tal vez se le explique un poquito aquí. Si estás vivo todavía hay esperanza. ¿Qué Dios te dice si tú estás pensando, bueno, es que yo he estado fuera y yo me he estado exponiendo al evangelio por mucho tiempo y aún así yo tengo una vida un poco loca? ¿Hay esperanza? Sí. Escucha lo que dice Isaías 55, 1 y 2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada, solamente cree. Eso es sí y no. Eso es sí y no. Escuchen los sermones de Pedro en Hechos, en el libro de Hechos. Arrepentidos. No hay verdaderamente fe sin arrepentimiento genuino, ni uno ni la otra. Lo moderno es solamente cree, reconoce. El diablo reconoce también. Deje, dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Sí, Dios te perdona. Ay, pero he caído muchas veces. Dios te perdona. ¿Hay esperanza para ti? Ya por último, tengo solamente 2 líneas, y lo voy a decir en una línea, yo creo. Dicen que Spurgeon, el predicador, vivió por mucho tiempo con sus abuelos, especialmente con su abuela. Su abuela, desde que él estaba muy pequeño, le hablaba del evangelio y lo exhortaba. Y le hablaba de el juicio venidero y del evangelio y todo eso. Y dice Spurgeon que todavía recuerda cuando su abuela le dijo, si tú después de oír todas estas cosas, te presentas en el juicio de Dios de los impíos, en el juicio del gran trono blanco, y Dios te condena y te manda al infierno, yo seré la primera que voy a decir amén. ¡Qué abuela, caramba! Yo voy a aplaudir a Dios. Gracias, Señor, que echaste a ese mi nieto pecador al infierno. Eso es necesario escucharlo en el día de hoy. ¡Qué abuela! Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que nosotros como ministerio y como iglesia crezcamos en el verdadero conocimiento de el Señor y Salvador Jesucristo. Que no tengamos una idea de un Señor que no puede salvar, un Señor que depende de que los hombres tengan la última palabra. Ese no es el Dios de la Biblia. Todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que Pablo le permitió a Dios hacer en el capítulo 9? No fue nada que Pablo permitió. Dios lo hizo, cambió su corazón. Ayúdanos, Dios, a volver a verte a ti como quien tú verdaderamente eres, un Dios soberano aún en la salvación de los pecadores. Nadie busca a Dios. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le atrae, no le arrastra. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo quiera revelar al Padre, solamente Dios puede cambiar el corazón de piedra de un pecador. Haz algo, Dios, te rogamos, por los que están aquí sin esperanza y sin Cristo, que se exponen a la palabra semana tras semana y no hacen caso. Te ruego que este sermón de hoy tenga un impacto en sus corazones para que arreglen cuentas contigo. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu paciencia con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.